El 30 de septiembre conmemoramos a San Jerónimo, doctor de la Iglesia, y quien, gracias a él, hoy tenemos la Biblia. Por eso en el mes de septiembre se coloca el mes de la Biblia, porque fue San Jerónimo el que la tradujo, el que la organizó tal y como está hoy en día. Pero también nos debemos orientar hacia las enseñanzas que él nos dio. En primer lugar, San Jerónimo nació en el año 340, donde hoy se conoce como Croacia. Él nació allí de noble familia, pero de igual manera muy inteligente. Fue una persona demasiado inteligente. Y de allí él empezó a estudiar en Roma. Él viajó, estudió en Roma y estudió todo lo que él pudo. Por eso dentro de las líneas históricas de San Jerónimo se puede indicar que él sabía latín, hebreo, griego, era filósofo, retórico, gramático, dialéctico, escritor puro y fecundo, es decir, era una mente brillante. Cuando estuvo en Roma, él se volvió muy orgulloso. Ahí empezamos a trabajar las cosas negativas que él tenía. Él era muy orgulloso, muy prepotente porque decía que sabía muchos idiomas. De igual manera fue lujurioso. Él siempre luchaba y decía que su mayor pecado era la lujuria. De igual manera muy mal geniado, extremadamente mal geniado y él chocaba con todo el mundo. Entonces desde ahí empieza el proceso de él, de decir que la santidad es la lucha para enfrentar esas situaciones. Y entonces él empezó a luchar contra su lujuria, contra su prepotencia, contra su mal genio. Entonces, ¿qué decidió? Alejarse de la ciudad de Roma y decir, bueno, no voy a pelear con nadie y me voy al desierto. Y él estuvo en un tiempo en el desierto, en la soledad, orando y orando y orando y orando. Entonces ahí fue donde él dijo, no, estos retiros no sirven para nada. No me sirve estar acá en el desierto, no me gusta la soledad. Entonces vio que por ese lado no le sirvió. Entonces vuelve a Roma. Y entonces estando en Roma estudia, empieza a estudiar, a leer y observan que él es muy conocedor. Entonces en ese tiempo estamos hablando del año 300 después de Cristo. Pues para ser sacerdote no había que ir al seminario, entonces se basaban era por su alto conocimiento en la Biblia, en las cosas de Dios. Entonces observaron que San Jerónimo era muy docto, era muy conocedor de la palabra del Señor. Entonces lo nombraron sacerdote. Entonces él empezó a ejercer su sacerdocio por su alto conocimiento. Y de ahí empieza a hacer otra práctica de decir, bueno, todavía no he podido con mi orgullo, con mi soberbia, con mi lujuria, con todo lo negativo que tengo. Entonces él colocó una práctica y de ahí es donde sale una frase muy tradicional de nosotros: no me moleste porque me saca la piedra, ¿sí? No me moleste porque me saca la piedra. Y esa era la situación que hacía San Jerónimo. Él decía, no me moleste porque me va a sacar la piedra. ¿Y cuál era la piedra? Él tenía una piedra, siempre andaba con piedras en el bolsillo. Entonces cuando llegaban sus pecados a la mente, él cogía la piedra y se empezaba a golpear el pecho, se empezaba a rayar el cuerpo, se lastimaba el cuerpo con las piedras que él tenía. Y puede haber estado tan furioso que incluso tiraba las piedras hacia las personas. Por eso él decía esa frase. Entonces no sabía cómo encontrar su paz interior. Entonces más adelante lo mandan a trabajar con el Papa del momento. ¿Quién era? Dámaso, el Papa Dámaso I. Entonces lo nombran secretario de él porque veían que San Jerónimo escribía muy bien, sabía varios idiomas, era muy inteligente, muy intelectual. Entonces el Papa, al observar esa situación, le dice, por favor, traduce la Biblia, por favor, porque en ese momento la Biblia que existía únicamente la leían los sacerdotes, no la leía el pueblo. Entonces, ¿qué sucedía allí? Porque la Biblia originalmente se escribió en hebreo, que era el lenguaje de los discípulos de esa época.
Y más adelante, cuando ya se empezó el Nuevo Testamento, pues ya se hizo en un lenguaje más refinado. ¿Y cuál era el más refinado? El griego, ¿correcto? El griego. Entonces el griego ya era también el idioma universal, entonces se tradujo al griego, pero de esa manera tampoco lo entendía la gente. Entonces, debido a que los romanos en esa época pues ya habían poblado la mayoría de todas sus conquistas, de todos los terrenos, el idioma que empezó a ejercerse a nivel mundial fue el latín. Entonces el latín fue considerado como idioma del vulgo. ¿Y qué quiere decir del vulgo? Del pueblo, y ahí también viene la palabra vulgar. Pero en ese momento era vulgo, que todo el mundo lo podía trabajar. El latín ya la mayoría de gente lo conocía. Entonces el Papa le dijo que por favor organizara la Biblia, y él se puso a orar y bajo la inspiración del Espíritu Santo empezó a organizar totalmente la Biblia tal y como la conocemos, porque antiguamente la Biblia, recuerden que todavía no estaba lo de la imprenta y todas estas cosas, entonces eran rollos, toda la Biblia eran rollos, entonces él ya la empezó a organizar con títulos, con nombres, etc. Y eso tardó más o menos 30 años organizando esto y bajo oración. Y ahí fue donde descubrió y dijo, ve, gracias a este trabajo, gracias al estudio de la palabra del Señor, él empezó a guardar su santidad, empezó a mejorar en su estado, etcétera, etcétera, pero no cambiaba el tema de la lujuria y del mal genio. Seguía insultando a la gente, seguía protestando, seguía hablando mal incluso de las mujeres, porque él a veces decía que las mujeres tenían 3 manos, y decía pues la mano derecha, la mano izquierda y la mano de pintura que se aplican en esa cara. Entonces eso le molestaba mucho a las personas, él insultaba, no le caía muy bien a las mujeres, porque él le echaba la culpa de su lujuria a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces dijo, definitivamente yo me voy de aquí. Y por segunda vez se va de Roma y se va a Belén y se va a vivir al lado de la gruta donde nació el Señor. Al lado de esa gruta arma su cueva y ahí es donde se queda viviendo el resto de su vida. Y ahí es donde él termina de organizar la Biblia y bajo el poder del Espíritu Santo lo empieza a trabajar de una manera muy organizada. En el trayecto de esa vida y de ese camino se encuentra con un león herido, ¿sí? Y a ese león herido él lo cura y lo sana, y él se convierte, el león se convierte en su amigo fiel. Por eso en la imagen siempre aparece con un león, que también es el símbolo del conocimiento de Dios, de la tierra de Judá. Recordemos que la tribu más fuerte, de donde viene la Santísima Virgen María, donde viene nuestro Señor Jesucristo, es Judá. Entonces ese león siempre va a estar al lado de él representando la fuerza espiritual que uno debe tener. Entonces finalmente él allí organiza la Biblia y sale la primera Biblia organizada, y es la denominada Biblia Vulgata, que es la primera Biblia que se organiza. Y ya recordamos, Vulgata porque viene del latín, del vulgo, que significa que todo mundo ya la podía leer. Entonces finalmente él nos enseña que fue el poder de la palabra que lo enseñó a manejar, a bajar sus bajas pasiones, a mejorar en todos los problemas que él tenía. ¿A través de qué? Del estudio de la Santa Palabra. Entonces pidámosle a San Jerónimo que nos enseñe que a través del Espíritu Santo debemos estudiar la palabra, ponerla en práctica, saber que la Biblia es el mejor manual de vida que tenemos. Allí finalmente San Jerónimo murió a sus 80 años, dejándonos ese gran regalo que a través del Espíritu Santo se llama la Biblia, el conocimiento, y hay que aprovecharlo. Y recordemos que la palabra Jerónimo, el nombre Jerónimo significa un hombre sagrado. Pidámosle a San Jerónimo que nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para siempre estudiar la palabra del Señor, estudiar el conocimiento del Señor, y que nos guíe hacia el camino de la santidad.